Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente el pastor Juan Carlos Amaya para cada uno de los que nos están mirando en la pantalla. Estamos continuando con el programa Sabiduría para la Familia y estamos mirando ahorita la serie Cómo levantar el altar familiar de nuestras casas, cómo levantar el altar familiar de nuestros hogares. Y entre lo que hemos estado enseñando y ministrando estos días, hemos estado hablando de que hay 8 leyes que vamos a establecer en cada una de nuestras casas. El día lunes, este lunes en la noche, estuvimos mirando la primera ley, que creo que es la más importante de todo, es honrar a Dios en mi familia, ¿sí? Hablamos ya un poquito más a profundidad lo que significa honrar a Dios, lo que significa poner a Dios en primer lugar, lo que significaba guardar sus leyes, sus mandamientos, y lo que significaba vivir una vida de santidad. Estas 3 cosas representan honrar a Dios. También estuvimos mirando acerca de la honra a la autoridad, la honra a los padres como el dador o como los dadores de la ley en cada familia. Y decíamos que una ley se establece desde un gobierno, y esto es muy importante entenderlo. Cuando no hay un gobierno se trata de establecer ciertas cosas, nos encontramos que en el transcurso del tiempo aquellas leyes, podríamos decir, o aquellos mandatos que damos en la familia es como que no tienen el efecto porque no tienen el apoyo de un gobierno. Una de las cosas importantes e interesantes que miramos es que la esposa, en el caso de una familia donde hay esposo y esposa, la esposa es el hombro, la esposa es la que confirma, la que apoya, la que sustenta la palabra dada del varón, la palabra dada de la cabeza. Y decíamos que en los hogares donde no hay un esposo, sino que solamente hay una madre, una mujer de familia, requiere un hijo, requiere una hija que le sirva de hombro, que apoye y sustente las leyes en esa casa, el gobierno en esa casa. Entonces, decíamos que una cosa es tener un altar personal donde yo me conecto con Dios, donde yo recibo la palabra de Dios, donde yo me conecto al gobierno de Dios. Pero otra cosa decíamos que es traer el gobierno de Dios a la familia, y que esto lo hacíamos a través de un altar personal. Hablábamos la importancia de un altar personal, de un altar familiar, a diferencia de un altar personal. En un altar personal es donde yo me encierro con Dios, como dice la Escritura, y tú, cerrada la puerta de tu habitación, ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él te recompensará en público. Pero cuando hablamos de un altar familiar, estamos hablando de un altar donde se establece un gobierno, donde estamos con toda la familia, y lo principal es que dentro de este altar de gobierno, de este altar familiar, tiene que ya estar establecida o se empieza a establecer un gobierno. Y decíamos que un gobierno no es uno, sino son 2 personas. ¿Sí? Es el esposo y su esposa como sus hombros. O es esa madre de familia que hace las veces de cabeza de hogar con un hijo, con una hija que le sirva de hombro para que pueda establecerse un gobierno. Y una vez que esto quede establecido, se dictan leyes. ¿Sí? Se dictan leyes para los hijos, leyes para ordenar la casa, leyes, o sea, mire, eso se llama ley moral. Es una ley que está sustentada, escúcheme esto, en los derechos de la familia, pero también está sustentada en las obligaciones de la familia, en aquellas cosas que son una responsabilidad de parte de la casa, lo que a mí, mis deberes, mis responsabilidades, y otra cosa es los derechos o los beneficios de una familia, ¿sí? El tema que vamos a dar hoy día, yo lo he titulado Protegiendo los derechos de la familia, y hoy día vamos a hablar de la tercera ley. Creo que no voy a poder dar 2 leyes por día porque esto es más profundo. Hoy día voy a hablar acerca de lo que es la tercera ley, que es proteger los derechos de la familia. Oiga esto, en toda constitución donde se establece un gobierno, sea un gobierno civil, sea un gobierno, vamos a decir, una fundación que se va a hacer, una cooperativa que se va a crear, una empresa que se va a crear, según la ley de cada país le piden un estatuto, que es un conjunto de leyes que protegen los derechos de los miembros de dicha fundación o constitución. De la misma forma, cuando la Biblia dice que Dios saca a los hijos de Israel del pueblo de Egipto, lo primero que hace Dios
es darle instrucciones, es darle leyes para que hubiera una equidad, hubiera justicia y hubiera una protección. Justamente hoy día estaba leyendo, y usted puede leer las escrituras desde Éxodo capítulo 20 y usted va a encontrar desde ahí en adelante son puras leyes que protegen la familia. Leyes: si un animal se me muere, si un perro del vecino mata a mi perro, si el toro del vecino acornea a una persona de mi familia o acornea a uno de mis animales, leyes sobre la mujer, leyes sobre el varón, leyes sobre los jóvenes, leyes en todas las áreas. Yo decía, Dios, qué perfecto es. Ahí Él establece toda la constitución de la nación de Israel. Y yo le digo algo: todas las leyes justas que están en el mundo hoy en día establecidas parten de las escrituras. Yo miraba muchas leyes que se parecen a las que están en las escrituras y yo decía, si todo esto nosotros lo guardáramos, si todas estas leyes nosotros las viviéramos al pie de la letra, sin hacer distinción de persona o de circunstancias, sino simplemente vivir estas leyes tal como están escritas y dadas, realmente tuviéramos una vida justa, una vida prosperada, una vida en victoria y una vida sin enfermedad. Porque aquí dice la Escritura que cuando yo cumplía esas leyes, Dios me protegía de cualquier enfermedad. O sea, no solamente del coronavirus, sino de cáncer, de lupus, de problemas de los huesos, problemas sanguíneos, de colesterol. O sea, simplemente llevando a cabo todo lo que Dios ha establecido en la Escritura, nosotros podríamos tener una vida totalmente alineada a Dios, una vida correcta y una vida en la que nuestro cuerpo estaría protegido, nuestra alma estaría protegida, nuestra familia estaría protegida, todo estaría protegido. Realmente yo le insto a usted que usted lea el Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Ahí está la institución de una nación que no solamente es para ellos, también nosotros debemos de guardar y de aplicar cada ley que para nosotros es un principio, porque no son leyes que tienen que ver con una nación que viven cosas anormales a nosotros. No, son leyes de la vida cotidiana, son leyes de las cosas justas. Ahí está hablando de la ley de la doncella, de la ley del joven que quiere casarse con alguna mujer. Está hablando de las leyes de la menstruación. Habla de las leyes de todas las cosas. Realmente son leyes perfectas porque el Dios que las dio es un Dios perfecto. Entonces, hoy yo quiero hablar este tema que tiene que ver con proteger los derechos de la familia. Pero vamos a mirar dos cosas importantes: que los derechos de una familia se relacionan con las obligaciones de una familia. El padre de la familia, el padre de casa, tiene una obligación y tiene derechos. La madre de familia tiene una obligación y tiene derechos. Y los hijos individualmente de cada familia tienen obligaciones y tiene derechos. O sea que los derechos están sustentados en mis obligaciones. El amparo y la protección de la familia están sustentados en las obligaciones que tenemos cada familia. Y de hecho nuestros niños, los más pequeños, también ellos tienen derecho. Las obligaciones comienzan a tenerlas desde el momento que ellos empiezan a tener uso de razón, un razonamiento, una comprensión. Hay cosas que ellos ya comienzan a entender. Por ejemplo, yo tengo una niña de 2 años. A ella le enseñamos ciertas cosas que no debe de hacer, como por ejemplo pegarle a su hermana, gritarle a su hermana, hacer berrinche, regar la comida en la mesa. Ciertas cosas nosotros le decimos: no salga a la calle, póngase zapatos. Si usted se da cuenta, aún los niños ya desde esa edad ya comienzan o ya pueden empezar a entender ciertas cosas que cuando nosotros dejamos pasar por alto, permitimos que estos niños se comiencen a programar en un estado de rebeldía y en un estado donde ellos no van a aprender a obedecer. Sabe que desde el primer momento que nuestros hijos ya tienen claridad en el sentido de comprender una orden, de comprender una forma de actuar,
actuar, de comprender una manera de poder, de entender lo que se debe de hacer a su edad. Obvio que una niña de 2 años no le voy a poner a leer las escrituras, no le voy a decir tienes que tener tu altar personal, no le voy a decir que haga cosas que le competen a un niño de 6 años. Es una niña de 2 años, pero requiere ya iniciarse, escúcheme esto, iniciarse en un orden. Hay cosas que ellos ya pueden entender y me he dado cuenta cuán importante es la voz del padre, de la cabeza. Ha habido veces que a mi hija le ha dicho la hermana una cosa, no hace caso, a veces hasta la mamá le dice ciertas cosas y no le hace caso. Entonces cuando yo ya entro en escena, ella ya se para y se queda así mirándome a los ojos, se conecta con la voz o con el sonido de la autoridad. Y esto es importante porque en una casa tiene que haber un temor sano a la autoridad. Esto no es un miedo, una cosa irreverente, no es algo de que cuando yo llego mis hijos se van corriendo y se esconden por ahí porque no quieren verme o tiemblan del miedo, sino porque la voz de la autoridad siempre tiene que infundir un temor sano, un temor reverente. Amén. Y ese temor reverente es porque cuando nosotros dictamos una ley y no se cumple, usted es la persona, el gobierno es la persona que tiene que ejecutar esa ley o tiene que ejecutar la disciplina o el castigo en el caso de que esta ley se incumpla. Alguien me decía en alguna ocasión, me decía, es difícil para mí establecer leyes en mi casa. Y yo le voy a decir esto, tenemos algunas explicaciones para esto. Número uno, que se establecen leyes fuera de un gobierno, no desde un gobierno, sino fuera de un gobierno. Y esta es la primera razón por qué en las familias se desobedecen o se desacatan la mayoría de las leyes. Por ejemplo, la madre en un momento de ira y de enojo le dice a sus hijos, desde hoy día me vas a hacer esto y esto y lo otro. Pero no se está proclamando una ley desde un gobierno, se está proclamando una ley desde un momento de ira, desde un momento de enojo. Y tenemos que entender que así como nosotros en el gobierno de Dios hay mandamientos y hay leyes, de la misma forma en el gobierno de la casa hay mandamientos y hay leyes. Los mandamientos son específicos para un momento específico, para una persona de la familia específica. Y una vez que ese mandamiento se ejecutó y se hizo, terminó. No tiene que volverse a repetir. Mas, sin embargo, las leyes son cosas firmes que se establecen con un propósito de que cuando la autoridad no esté en ese momento en presencia, se acate esa ley. Y los hombros de la cabeza son o es la persona que ejecuta o que hace que esa ley se ejecute en la familia. Entonces tenemos dos cosas en la familia. Tenemos mandamientos que son orden específica. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hija, ándate a la tienda y dame comprando 1 litro de leche. Es un mandamiento. Entonces, mientras ella se va a traer el litro de leche, el mandamiento expiró. Todo mandamiento tiene una fecha de elaboración y una fecha de caducidad. Significa que desde el momento que yo dicto la palabra, se da un mandato y el momento que ya lo hizo, se cumple ese mandato. Entonces, a eso se le llaman mandatos o mandamientos. Y esto vienen siempre desde la autoridad. Lo puede hacer el esposo, lo puede hacer la esposa. Ambos están dentro del gobierno de la familia. Pero las leyes son cosas que se deben de establecer y que funcionan solas, sin necesidad de que yo o la mamá estemos en presencia de nuestros hijos. Usted ha notado cómo los semáforos cumplen una función o hacen cumplir una función de ley. Usted no nota que no hay un policía en cada cuadra donde hay un semáforo, sino que simplemente el semáforo es una forma de reflejar que hay una ley dada y que nosotros tenemos que respetar esa ley. Por eso es que si un policía le pilla a usted cruzándose una roja, hay una multa, porque la ley tiene que tener una forma de hacerse valer o de hacerse cumplir. Si hay alguien, si hay un desertor de la ley, un transgresor de la ley, se tiene que disciplinar, se tiene que en ese momento comenzar a poner una disciplina o un castigo en su caso cuando ya se actúa en un estado de rebeldía. Una de las cosas que yo en lo personal procedo, cuando mis hijos, por ejemplo, desacatan una ley, yo hablo con ellos, les digo por qué han fallado, qué fue lo que pasó, y bueno, y eso va a una disciplina, alguna cosa extra que les pongo a hacer, pero es muy distinto cuando una persona se revela, cuando alguien dice, no lo voy a hacer, o yo le digo, ¿por qué no lo hiciste? Y de pronto me hace con hombros así, o me da a entender que no le dio la gana de hacerlo. Entonces en ese momento no es asunto de disciplinar, en ese momento es asunto de castigar o de corregir ya un acto de rebeldía.
porque yo le voy a decir algo, hay cosas que son desacatos que a veces por debilidad, porque no se acordó, porque tuvo que hacer otra cosa o porque, bueno, de alguna manera se turbó y no lo hizo. Es una cosa diferente cuando una persona se levanta en rebelión contra la autoridad, contra la cabeza. Entonces, esa es la primera razón del por qué muchas cosas no se llevan a cabo en las familias, es porque no se dictan leyes desde un gobierno, desde un respaldo del esposo y de la esposa. Entonces, esa es una de las características por qué yo debo de hacer una reunión familiar continuamente en mi casa, porque eso, en esa reunión no solamente es para dictar leyes, es una reunión de comunión, es una reunión de armonía, es una reunión desde donde enseñamos la palabra de Dios, es una reunión desde donde nosotros nos reconciliamos, donde nos exhortamos, pero también desde donde se establecen cosas nuevas que van a venir en pro de la familia. Así que esa es la primera razón del por qué no se llevan a cabo las leyes, porque se las hace fuera de un gobierno. Segundo, razón por qué hay problema de establecer leyes en el hogar es porque se vulneran los derechos. Escúcheme bien esto. A veces nosotros hablamos y hablamos de esta palabra vulnerar los derechos porque los consideramos que todo tiene que ver con los políticos, tienen que ver con la gente de afuera, los ladrones, los que hacen daños a la sociedad. Pero quiero decirle esto. El primer lugar o territorio donde nosotros vamos a establecer los derechos de la familia es en nuestra casa. O sea, yo debo de estar en pro de guardar, de proteger los derechos de mi casa, los derechos de mi familia, los derechos de mi esposa, los derechos de mis hijos. Cuando yo miro que hay un abuso, por ejemplo, una de mis hijas pasa todo el día en su cuarto viendo televisión, viendo redes sociales, su mamá está haciendo mil cosas, pero ella está muy descansada ahí y no hace nada. Entonces yo estoy en ese momento vulnerando un derecho de mi esposa y no estoy poniendo ley para que haya un trabajo conjunto y un equilibrio en la familia. Entonces, número uno, yo tengo que guardar los derechos empezando por los míos, por los de mi esposa y por los de mis hijos. Cada derecho tiene que ser validado en la familia, aún desde los más pequeños. El derecho, escúcheme esto, quiero hablarles de algunos derechos que se tienen que dar en la familia, empezando por los más importantes. El derecho de comer. La comida, el alimento de la familia no es algo que se debe de poner en tela de duda cuando algo cometen ellos. Por ejemplo, estás disciplinada, no me comes 3 días. Obviamente son cosas que no se deben de hacer, ¿sí? Una disciplina de una falta en una área, por ejemplo, no hizo los deberes, no comes el almuerzo, no comes la merienda. Son cosas que no encajan, son cosas que no tienen que ir jamás en ese lugar. Número 2, el derecho de ser escuchados. Sus hijos, su esposo, su esposa tiene el derecho de ser escuchado. Antes de usted castigar, por ejemplo, usted llegó a la casa y se levantó su hija menor y le acusó a su hija mayor: mami, mi ñaña hizo esto y lo otro, y usted coge la vara y de una le tiró el latigazo y después le pregunta. No, primeramente usted tiene que preguntar. Es más, se dice que ningún juez puede juzgar a un delincuente por más que lo hayan encontrado en las manos en la masa. Se le tiene que hacer una audiencia y tiene derecho a defenderse, tiene derecho a hablar. Por lo tanto, es un derecho que tenemos las personas en la familia de explicar, de poder ser escuchados, ¿sí? Yo tengo el derecho de ser escuchado en mi casa, porque esto va a traer un freno a juzgar a la familia. Hemos estado llenos y atestados de este espíritu de juicio, de acusación, y la Biblia dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Cuando comenzamos a exasperarlo es como que los arrinconamos en contra de la pared y les comenzamos a hablar con voz alta, con voz fuerte, pero ya es una provocación del carácter, ya en ello no hay sabiduría. Cuando usted, padre, vaya a hablar con sus hijos, procure no estar enojado, procure estar bajo control de la conversación. Pero si usted en un momento vio una falta y eleva la voz y grita y se descontrola,
yo le voy a decir algo, ahí no hay sabiduría, ahí no hay forma de poder usted establecer un orden y que le vayan a escuchar lo que usted está hablando. En ese momento usted está fuera de control, usted está fuera de sabiduría, ahí no hay manera de poder establecer un buen consejo. Entonces tenemos que guardar la postura. Entonces vamos a validar los derechos de la alimentación, los derechos de ser escuchado, escúcheme esto, los derechos de ser protegido. Todo hijo, todo esposo, toda esposa requiere la protección de la familia. Si usted miró que un hijo suyo cometió una falta y que de pronto todos le caen encima, usted tiene que guardar eso, usted tiene que protegerlo, porque ahí solamente hay una cabeza para juzgar y para corregir. Usted no le entregue ese derecho a sus otros hijos o al tío o a la abuela. Usted no puede permitir que en su casa nadie más corrija a sus hijos que el gobierno de la casa que conforma usted y su esposa. Y si no hay un esposo, la madre de familia y el hijo mayor o esa hija que va a estar al lado de la madre como un hombre. Nadie más puede ir y corregir ni acusar al resto de la familia o al resto de sus hijos, mucho menos el abuelo, mucho menos el tío mayor o el compadre, ¿sí? Mucho menos su hermano mayor. Ellos no tienen por qué corregir a sus hijos, ni tienen ningún derecho de acusarlos. Entonces usted tiene que ponerse del lado de sus hijos y protegerlos, aun cuando ellos hayan cometido sus faltas, sus cosas. Usted debe de proteger a su hijo, usted debe de proteger a su hija, porque usted está ahí para proteger. Usted mire en una nación, cuando por ejemplo se ha vulnerado el derecho de una persona que está viviendo en el extranjero, el presidente o el embajador de esa nación manda a extraditarlo para su país, para juzgarlo en su país, para guardar y valorar a la persona y salvaguardar sus derechos de no ser vulnerados en otra nación. Entonces, de la misma forma, en una casa, en un hogar, en una familia, nosotros debemos de proteger. Esos son derechos. Tengo derecho a la alimentación, tengo derecho a ser escuchado, tengo derecho a ser protegido. Y cuarto, tengo derecho a ser proveído. ¿Sí? Nuestros hijos tienen derecho a la provisión de la casa, y esto significa que ya el cepillo ya no les vale, no tienen pasta dental, los zapatos ya se le terminaron, el pantalón ya no le entra y cosas por el estilo. Ellos tienen derecho de pedir a sus padres. Yo no puedo, como padre de mi hija de 11 años, decirle ándate a trabajar si quieres comprar eso, o ándate a pedirle al vecino, o haz alguna actividad para que te compre. Yo tengo derecho de proveer según mi economía, según mi condición económica. Yo tengo el derecho. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros no podemos decir a los hijos gánatelo. Sí, esto no es un asunto de ganárselo, el ganar es otra cosa. Yo me acuerdo que había un hombre al frente de mi casa en Guayaquil, donde yo vivía, y él tenía esa forma de educar a sus hijos, y él les decía a todos ellos, tienes que ganártelo, tienes que ganártelo. Y siempre decía, si quieren un pantalón, pues tienen que ganárselo. No, ellos tienen derecho. Nuestros hijos tienen derecho, mi esposa tiene derecho de ser proveída por la cabeza de la familia y ser proveídos en las cosas que ellos necesitan según la condición económica que cada uno de nosotros como padres tuviéramos para poderles dar. Entonces, estos 4 derechos, escúcheme bien, estos 4 derechos son cosas que se tienen que establecer en la familia. Entonces, los enumero: derecho a la alimentación, derecho a ser escuchados, derecho a ser protegidos y derecho a ser proveídos. Ahora, cuando usted está cumpliendo estos, establece estos derechos en la casa, en la familia, luego vienen ahora las obligaciones. Todos nuestros hijos tienen la obligación de ayudar, servir y ser un canal, escúcheme esto, ser un canal para que en todas las cosas que se hay en la casa puedan ser redistribuidas, todos los servicios, las obligaciones es la palabra. En una familia de 2 miembros es obvio, no va a haber tantas cosas que hacer, pero cuando una familia ya tiene 4, 5, 6, 7 personas, como es el caso de mi familia, imagínense mi esposa haciendo todo ella sola, se sacaría el aire y llegaría extenuada a la noche. Entonces cada uno de los hijos tiene una obligación de cumplir en la familia.
Hay quienes lavan los platos, hay quienes asean la casa, hay quienes arreglan todos los cuartos, hay quienes lavan la ropa, hay quienes la tienden, hay quienes la recogen, hay quienes botan la basura y otras cosas más anexas a todo esto. Tenemos una responsabilidad. Entonces, quiero que escuche esto. Primera obligación que tienen los hijos es honrar a sus padres. Eso es una obligación, no es una opción. Un hijo no puede irrespetar a sus padres, ¿sí? Eso es prohibido por la ley. Yo no le puedo decir a mi hijo, bueno, si tú quieres, respétame. El respeto es obligatorio. Perdón, corrijo la palabra, no es honra. Estoy hablando de respeto, ¿sí? Los hijos tienen que respetar a los padres como la primera obligación. Ahora, cuando decimos nosotros esta obligación de respetar, y la Biblia añade, dice, y obedecer, significa que ellos están sujetos a nuestro mandamiento y a nuestras leyes que nosotros establecemos en la casa. Ellos no pueden abrogar una ley. Ellos no pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso de que hay que levantarse, acostarse a las 10 de la noche. Yo voy a acostarme a la 1 de la mañana y yo lo quiero seguir haciendo, ¿sí? Si esa ley se establece en la casa, pues ellos tienen que respetar y punto, es una ley. Y de la otra forma, obedecer tiene que ver con el mandamiento. Si yo le digo a mi hija, anda a comprar leche, ella tiene que hacerlo. O sea, no tiene opción. No es una cosa de que no, ¿por qué no le manda mejor a mi hermana o que vaya a mi hermano? Es una orden que tiene que llevarla a cabo. Los padres tenemos, escúcheme esto, el derecho sobre nuestros hijos de pedirles que ellos obedezcan, obviamente lo que es correcto, y guarden las leyes que se han establecido en la casa. Entonces, primera obligación que tienen los hijos es guardar el mandamiento de sus padres y las leyes de sus padres. Segundo, ayudar y servir en las responsabilidades de la casa, a fin de que la casa tenga un orden, esté limpia y esté apta para la convivencia de todos. Entonces, eso es otra área, la responsabilidad de servir. Por ejemplo, algo que a mí me agrada mucho de las familias judías, y esto lo practican hasta el día de hoy, es que, por ejemplo, si el padre o los padres eran agricultores, los hijos trabajaban en la agricultura con ellos, ayudaban, las hijas mujeres cocinaban, llevaban la comida a los hijos, hacían labores un poco menos pesadas, pero estaban comprometidas con todo el trabajo de los padres, ¿sí? Si el padre era mecánico, pues los hijos estaban comprometidos con el trabajo de los mecánicos, y si tenían una hija, pues ella ayudaba con la comida, con otras cosas, pero todos formaban una empresa para un solo vínculo, para una sola cosa. Realmente en las familias judías no se daba esta situación de que mi hijo va a estudiar en otro país y yo soy panadero, mi hijo es doctor y se crió por otro lado, y prácticamente esos hijos, una vez que ya se van a la universidad, ya no regresan nunca más, como que ya los perdemos, se van a estudiar, luego se casan, se desaparece, ¿sí? Hay una educación que tiene que formar a nuestros hijos y que tienen que también servir de ayuda. Si usted se da cuenta, en algunos hogares que yo he notado, por ejemplo, los padres se dedican a servir a sus hijos. Y cuando ya los hijos están en edad de servir a los padres, los hijos solamente están dedicados a los estudios. Los padres dicen, no, yo le pongo empleada porque yo no quiero que mi hijo se descuide, porque la prioridad son los estudios. Hay un grave error en esa decisión, ¿sí? Sus hijos tienen la obligación de servir en la casa. Ellos tienen que aprender todo lo que tiene que ver con la casa, al menos si son hijas mujeres, porque un día se van a casar. Y cuando ellas se casen, no van a saber cómo hacer las cosas de la casa, no van a entender cómo es la función de la casa, qué es una cocina, qué es preparar un arroz, qué es lavar una ropa, qué es tener la atención en momentos de los hermanos menores, no van a saber cómo criar a sus hijos, van a querer tener empleada para todo. Entonces, esto hace que haya un quiebre en la cultura judía con la cultura occidental, en que nosotros criamos a nuestros hijos de una manera muy diferente, y eso se llaman las familias light. Hay padres que tienen un buen trabajo, ganan un buen sueldo y le ponen empleados para todo. Entonces los hijos no tienen responsabilidad en la casa, ¿sí? Ellos solamente se dedican a sus estudios y el resto del tiempo la pasan chateando en las redes sociales y en otras cosas. Entonces, cuando ya esos hijos ya llegan a tener unos 17 años, 18 años, solo se han dedicado a los estudios, tienen edad para servir en los trabajos de los padres, ahora se van a la universidad. Y ahora tenemos esta tendencia de que la universidad es en otra ciudad, en otro país, y terminan yéndose. La pregunta es, ¿cuándo estos hijos sirvieron en la casa? ¿Cuándo estos hijos tuvieron el tiempo de servir en la familia?
¿Sí? ¿Cuándo es que estos hijos se dedicaron realmente a la casa? Entonces nosotros con orgullo nos decimos, sí, mi hijo está estudiando en la universidad, está siguiendo tal carrera, pero llega un momento que cuando ellos se casan empezamos a sentir los fracasos. Y sentimos muchos profesionales, escúcheme esto, están divorciados. Muchas mujeres profesionales hoy en día están divorciadas y nosotros trabajamos tanto, nos esforzamos tanto como padres para darles una buena carrera a fin de que ellos un día se fueran de la casa, se fueran a estudiar a otro lugar, luego se casaran y al tiempo se divorciaran. La pregunta es, ¿en qué los formamos? Si usted se da cuenta, usted entregó a sus hijos al sistema académico, al sistema escolar, al sistema de la universidad, y fueron ellos quienes prepararán a sus hijos, mas no nosotros. Nosotros trabajamos para financiar los estudios de nuestros hijos, pero ¿en qué parte de esa historia usted se da cuenta que usted los educó, que usted los formó, que usted les añadió valores? Posiblemente nunca esos hijos se sentaron a la mesa con usted y estudiaron la palabra de Dios, entendieron lo que son las leyes de Dios, comprendieron lo que era arrepentirse de sus pecados, aceptaron a Jesucristo como Salvador, empezaron a servir a su casa. Ellos viven otra vida distinta a la suya. Esto no es una familia, eso es un cuerpo mutilado, una pierna por allá o un brazo por acá. He conocido unas pocas familias de nuestra iglesia. En algún momento me senté con una hija y me dijo, mi esposo está en España. Yo vivía en México y mi hijo estaba en Ecuador. Y dos de los hijos, uno estaba en un lugar y el otro estaba en otro lugar. Conocí otro caso que la hija estaba en Bogotá, ¿sí? El esposo estaba en la costa, ella estaba aquí en Otavalo y una hija estaba en otra parte de Otavalo. O sea, imagínense la ruptura que han vivido las familias. Eso no es una familia, eso no es un cuerpo unido, uno por un lado, otro por otro lado, porque el énfasis se hizo el dinero, no la familia. Entonces, por algo Dios estableció esta escritura. Los primeros 5 libros de la Biblia nos habla de un modelo de vida, una forma como las familias deberían de vivir, una manera como los padres deben de criar a sus hijos. Entonces esos son los hogares que se forman bien en la casa, se forman bien en la familia, y ellos van a ser los que traerán un cambio para sus siguientes generaciones de hogares donde ese concepto de que si las cosas van mal me divorcio, eso ya no existe o no deberá de existir en nuestros hijos formados en casa, fundamentados en casa, en una palabra, en una justicia de la casa. Entonces a esto me estoy refiriendo cuando hablamos de los derechos y de las obligaciones. Entonces, primera obligación de nuestros hijos es respetar y honrar a sus padres. Segundo, obligación que tienen los hijos es ayudar y servir, ¿sí? Es la responsabilidad que ellos tienen de ayudar y servir. Y aunque las dos palabras parecieran iguales, no lo son. Porque cuando se trata de una obligación, yo tengo la obligación. O sea, no es una cosa si me nace o no me nace, es una obligación que yo tengo como padre, como hijo, de ayudar a mis padres. Si yo le veo a mi mamá que está ella lavando su ropa, pues yo tengo la obligación, conforme a las leyes que se me han ido dando en la casa, pues hoy día a mí me toca ropa, o a mí me toca los platos, me toca esto, me toca lo otro, según lo que se ha establecido, porque todas las familias son diferentes, las formas como viven son diferentes, la cultura de cada familia es distinta. Entonces yo no podría decirle, en todas las familias tienen que hacer igualito. Cada mujer, cada joven tiene que lavar la ropa y cada joven tiene que hacer esto, porque son distintas. Hay hogares donde hay una lavadora, hay otros hogares donde no hay lavadora, hay otros hogares donde solo pueden lavar 2 días a la semana por la vecindad, hay otros hogares donde el agua no llega todo tiempo. Entonces, si usted se da cuenta, son distintas las formas de vida. Por lo tanto, solamente el padre y la madre de esa casa conocen la necesidad y lo que tienen ellos que solucionar en su familia. Por eso establecen leyes distintas a las de otros lugares, pero que sean justas, salvaguarden los derechos, pero también las obligaciones. Entonces, primera obligación de los hijos de la familia es honrar, escuche esto, honrar y respetar y honrar a los padres, a la autoridad. Segundo es ayudar, escuche, ayudar, esa es ley para ayudar. Y servir es cuando tiene que ver en el corazón, ya no es una obligación. No hay una ley que diga que yo le debo de dar a mi papá un jugo de limonada cuando viene del trabajo,
pero eso es un acto, escúcheme esto, del corazón. ¿Sí? Eso son cosas extra. El servicio no tiene que ver con ley, el servicio tiene que ver con un acto espontáneo, porque yo reconozco que mi mamá está cansada, yo reconozco que mi papá necesita ayuda en esa área, yo reconozco que una de mis hermanas necesita de mi servicio en esta área. Entonces no todas las cosas las debemos de hacer por ley. Por ejemplo, si ese día se descargó material a la casa en algún área de trabajo del papá y yo no le puedo, y mi papá me está diciendo, mi hijo, ayúdame, yo no le puedo decir, no, esa no es mi obligación porque yo no tengo que hacer eso no está contemplado dentro de mis obligaciones. Es real, no está contemplado, pero es algo que se debe de hacerlo por servicio, porque es mi papá. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando es ayudar, significa que yo me comprometo a guardar la ley que se ha dado en mi casa, y cuando es de servir, es del corazón. ¿Sí? Es un acto de servicio porque yo reconozco que mis padres se esfuerzan, tienen sostenida la casa, sustentan nuestra familia, nos sustentan con el alimento, nos sustentan con ropa. Entonces se merecen que yo les sirva en algún acto espontáneo de mi corazón. Esas son las responsabilidades de la familia. Tercera responsabilidad, nuestros hijos tienen la responsabilidad, escuche esto, de ser educados, de permitir la educación y la formación en sus vidas. Por ejemplo, todo hijo, escúcheme esto, todo hijo está en un proceso de crecimiento. Y una cosa es la escolarización, que es aprender fórmulas, cómo se suma, cómo se resta, cómo se escribe. Pero la otra parte es la parte del trato, de la formación del carácter. Entonces, cuando yo cojo a mi hijo y me lo llevo, digamos, a la mecánica, le digo, hijo, ya me vas a ayudar, vamos a desarmar un motor. Y en ese momento él dice, ay, pero papá, yo me voy a llenar de grasa y a mí no me gusta el olor de la grasa y el aceite esto y aquello lo otro y tengo que estar sucio. Entonces eso entra dentro de lo que es formación. Entonces un hijo no puede ser renuente a la formación. Recuerde que todo hijo requiere dos cosas: la educación en forma de escolarización y la educación en forma de formación, o sea, el trato. Y esa es una de las cosas que muchos jóvenes son renuentes o resistentes a ser formados. No les agrada que los forme. A ver, mijita, ven acá, te voy a enseñar cómo se lava estos jeans. Ay, mamá, ya va a empezar usted. Otro día aprendo. Entonces no quieren ser formadas. O sea, quieren ir al colegio, quieren ir a la universidad, quieren estar en un lugar agradable donde le den una computadora y puedan aprender todas las cosas, pero son renuentes de aprender formación, porque eso requiere un poco de esfuerzo, porque eso requiere ceder muchas cosas personales para aprender. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros como padres estamos obviando algo que es tan importante y criando hijos débiles, ¿sí? Criando hijos muy débiles, y eso es lo que termina causando un desfase en el área de la educación. Entonces son hijos mal educados, mal formados. Por ejemplo, yo conozco jóvenes que ya están en tercer, en cuarto, en quinto semestre de la universidad, tienen una preparación de mucha información, pero no tienen formación. Siguen siendo rebeldes, siguen siendo atrevidos, siguen siendo soberbios, siguen siendo egoístas, que me importistas, indiferentes. Entonces, yo no podría decir, he hecho un buen trabajo con mi hijo en darle una universidad, si ellos tienen un carácter destructivo, un carácter ofensivo a su familia y a la sociedad. Entonces, ¿dónde se forman a los hijos? Se los forma en casa, se los forma en nuestro hogar. Usted no tiene idea cuánto me ha ayudado esta cuarentena a darme cuenta de todas estas cosas dentro de la familia, a comenzar a poner tareas, responsabilidades a nuestros hijos, para comenzar a formarlos, a educarlos, para que ellos sean gente de bien más adelante. Amén. Y cuarto, ellos tienen la responsabilidad y la obligación de aprender la palabra de Dios. Esa es otra de las funciones que yo como padre o como gobierno ejerzo en mi familia, es enseñar la palabra de Dios. Quiero repetirle este texto que lo vi en estos días y esto me ha dado mucha luz para comprenderlo. Mire lo que dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí?
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto le dice Dios al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto después de haberle dado todas las leyes. Bien, perdónenme, se nos cortó esa parte, no sabemos por qué. Estamos orando que Dios nos provea pronto una cámara ya profesional para poder hacer las grabaciones sin cortes. Pero bueno, les estaba diciendo que nuestros hijos tienen la obligación, escúcheme esto, de participar en la enseñanza de la palabra de Dios, de las escrituras con nosotros. Algo que yo miraba en estos días es que la escritura dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, versículo 5 en adelante. Aquí el Señor les está diciendo toda la ley. Anteriormente esto le dice toda la ley, ¿sí? Y cuando les explica toda la ley, les dice y termina diciendo esto: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mira lo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El cielo derrama palabra, y el primer lugar donde tiene que la palabra venir es a mi corazón, al corazón del padre de la casa, al corazón del gobierno. Y una vez que está aquí en mi corazón, versículo 7 continúa diciendo: y las repetirás a tus hijos. Recuerde que hay una palabra, que hay un y, o sea que hay un siguiente paso, o sea, no todo termina con que yo lo guarde. Dice: y las repetirás a tus hijos. Oiga, qué tremendo que lo que Dios me habla a mí, ahora Él me dice: y lo repetirás a tu hijo. O sea, tal como lo has entendido, lo repetirás. No le cambies, no le quites, sino como tú lo has entendido, repítelo a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa. Mire que esto no es una opción, es una ley de Dios, una ley divina, es un mandato de Dios al pueblo de Dios, que les dice: lo que yo te hablo, lo que yo te enseño, lo vas a guardar primeramente en tu corazón y luego lo repetirás a tus hijos. ¿Cuándo lo vas a repetir? Cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire qué tremendo. Fuera de la casa, dentro de la casa, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, o sea, en cualquiera de estas 4 oportunidades, yo debo de hablar la palabra de Dios a mis hijos. No quiero que usted lo tome literal y diga: bueno, yo tengo 4 cultos de familia en la casa. Cuando mis hijos se me levanten, un culto. Cuando mis hijos se acuesten, otro culto. Dentro de la casa, otro culto, y junto al camino, otro culto. No, significa que en cualquier oportunidad que yo tenga para hablar con mis hijos, yo lo debo de hacer, pero mi trabajo es repetir estas palabras que Dios me ha hablado a mí. O sea, Dios no le va a hablar directo a mis hijos, me va a hablar a mí. Todo lo que tiene que ver con la familia me lo va a hablar a mí. Y luego dice que yo lo guardo en mi corazón. En otras palabras, eso se procesa, eso queda parte de mi vida, y ahora lo voy a establecer en mis hijos, lo voy a establecer en mi familia. Amén. Entonces, así es como termina, escuche esto, termina esta parte, este precioso mensaje termina para toda nuestra casa. Usted lo va a tomar en su vida y luego usted lo va a llevar a su casa, lo va a llevar a su familia. Y de esta manera se completa, escúcheme esto, esta ley que hemos estado mirando hoy día, protegiendo los derechos de la familia. Así como usted va a proteger los derechos, usted también va a obligar, va a desarrollar leyes que traigan deberes en la familia. Así que sus hijos, cuando digan: no, yo no quiero estar, es una ley que deben de estar ahí, porque ellos están bajo su autoridad. Pero recuerde esto: primero se establece el gobierno y luego se ordena desde el gobierno a los hijos. Antes de irse directamente usted solo a sus hijos o usted sola a sus hijos, dedíquese primeramente a establecer ese gobierno. Primeramente hable con su cónyuge, mantengan esos tiempos, dígale la importancia que es hablar con él para que esto se pueda establecer en la familia, para que sus hijos sepan y tengan conciencia de que hay un gobierno, que ya no están desprotegidos, que ya no hay anarquía en la casa, que ya no es que quien hace lo que bien le parece, no, ahora hay un gobierno claro, un gobierno que está enfocado, un gobierno que va a desarrollar leyes justas y correctas para la familia. Amén. Entonces, esto que le he estado enseñando hoy día, yo espero que
toda la iglesia, desde los jóvenes de 12 años para adelante, me envíen un reporte al chat de la iglesia. Si alguno de sus hijos que son ya discípulos de la iglesia se ha quedado dormido en la cama, no vio el mensaje, hágaselo ver mañana, hágaselo ver a cualquier hora, pero que envíe su reporte en las 24 horas siguientes, desde el momento que usted inicia este mensaje, 7 de la noche hasta las 7 de la noche del siguiente día, son 24 horas, tiene tiempo para enviar el reporte, porque a mí me interesa saber que usted está comprendiendo, que usted lo está recibiendo, que usted está en acuerdo conmigo y que su familia está empezando a caminar. No se sienta frustrado o frustrada si de pronto usted dice, sí, mis hijos todavía no me obedecen, mi esposo no quiere escuchar, pasa esto, pasa lo otro. Todos empezamos de esa manera. Yo también empecé así. Yo también tuve luchas, también había persecución, también había oposición en mi casa, pero hemos aprendido a sostenernos y hoy las cosas son de otra manera. Si usted siembra con lágrimas, va a cosechar con regocijo una familia formada. Quiero pedirle que ahí donde usted está, cierre sus ojos por favor y permítame orar por usted y por su casa. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana, en esta noche, por este precioso grupo de hijos y de hijas que están tomando esta palabra de una manera radical. Padre, yo declaro sobre ellos que ellos empiezan a tomar esta palabra, Señor, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, como dice tu palabra, Señor, que te amemos con todo el corazón, con todas las fuerzas, Señor, con toda nuestra alma, Padre, y eso es lo que vamos a hacer. Señor, estamos dispuestos y predispuestos, Señor, y determinados a establecer ese altar familiar. Y hoy hemos visto, Señor, la protección de los derechos de la familia, pero también, Señor, vamos a establecer, oh Padre Celestial, las obligaciones de la familia. Señor, yo bendigo cada hijo, cada hija que nos está mirando detrás de la pantalla. Señor, establezco el temor de Jehová en sus corazones y declaro, Padre, declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú los levantas fuertes, firmes, Señor, en un mismo y en un solo sentir, Padre. Gracias por toda la obra que se está haciendo en este momento, Padre, y declaramos, Señor, el reino de Dios desciende sobre las casas, sobre las familias y sobre cada hogar para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén.